Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Reciban mi saludo en este viernes 4 de agosto, hoy fiesta de San Juan María Vianney. Terminado el capítulo de las parábolas en el Evangelio de Mateo, nos encontramos con una nueva sección que va marcando la separación cada vez más notoria entre Jesús y sus mismos paisanos. Para ellos el conocimiento que tienen del Señor y de su familia se convierte en el obstáculo para creer que Él sea el Mesías. Jesús vuelve a su patria, a Nazaret, en donde se había criado. Era lógico que quisiera volver a la sinagoga, lugar que tenía tantos recuerdos de su infancia y de su juventud, lugar en el que él había escuchado por primera vez y aprendido la palabra del Padre. Pero ahora no está allí como uno más que escucha el mensaje, sino como la persona más autorizada para enseñarla, pues nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. La reacción de los nazarenos no se hace esperar. Al principio se maravillan, se asombran por la sabiduría que posee. Es causa de admiración, lo que el Señor dice es demasiado bello para ser creído. Además, reconocen la sabiduría y los milagros que son evidentes, pero no se detienen en el contenido de su mensaje y en el significado de sus signos milagrosos, sino en la persona que lo enseña, persona que ellos creen conocer muy bien, por lo que de entrada excluyen que la sabiduría y el poder de Dios puedan encontrarse en aquel simple hombre a quienes ellos también conocían. De pronto, si se hubiera tratado de otra persona que tuviese títulos, pergaminos, reconocimientos, y se hubiese hecho acompañar de un largo currículum como carta de presentación, seguramente la actitud del pueblo habría sido distinta. Pero la pregunta era, ¿cómo puede el Dios eterno manifestarse en ese hombre tan normal, tan ordinario, tan semejante a nosotros? Se cumple el deseo que todos los seres humanos tenemos de querer ser semejantes a Dios, pero no queremos aceptar a un Dios que quiera hacerse semejante a nosotros. Entonces empiezan todos los cuestionamientos. ¿De dónde le viene la sabiduría y los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Etcétera. Todas estas preguntas demuestran la mentalidad de los paisanos del Señor, que consideraban como obvias tantas cosas que en realidad no eran verdaderas, o que lo eran solo en parte. Si el Señor se hubiese presentado como hijo de algún personaje importante, le habrían creído más. Pero como se presenta como el hijo de un carpintero y él mismo tenía esa misma profesión, pues era demasiado burdo para que fuese el Dios que ellos querían tener como Mesías. No lograban penetrar en el misterio de su persona, pues se chocaban con la carne, con su humanidad, a los ojos de ellos demasiado insignificante. Les faltaba abrirse a la fe, al don del Espíritu Santo. Se frenaban en el escándalo que les producía pensar que en ese, como lo llamaban despectivamente, estuviera presente la divinidad en toda su plenitud. Esta enfermedad desgraciadamente sigue presente en el corazón de los seres humanos. De un lado, la tendencia a devaluar lo que ya conocemos. Sucede con las personas, con los productos nacionales, sucede con infinitud de situaciones. A veces por pereza reducimos todo a lo que ya sabemos. Además, nos cuesta aceptar la encarnación en toda su profundidad. Queremos un Dios muy divino, pero nos preocupa un Dios vinculado con nuestra humanidad, como lo hizo Jesús, que es una humanidad con una realidad pecadora, frágil. Y más aún cuando se identifica con los hermanos más pobres y más insignificantes de nuestra sociedad. Y todo porque esto significa compromiso, fraternidad, fe hecha obras. Y si alguien nos habla de esto, nos viene la tentación de calificar su doctrina como izquierdista. ¿Todo para qué? Para justificar nuestro orden establecido que nos ha colocado en un puesto privilegiado respecto a otros hermanos, y también por defender y justificar nuestro egoísmo y nuestra incapacidad de compartir como hermanos, que es lo que de verdad nos hace hijos de Dios y herederos del reino. Es que para pertenecer al reino se necesita antes aceptar al Rey, escuchar su palabra y obedecerla,
De lo contrario, aunque vivamos en el territorio del reino, aunque nos creamos consanguíneos de Él y por tanto de mejor familia, no pertenecemos a Él y no tenemos derecho a pedir nada. Esto fue lo que le sucedió a los paisanos del Señor, que por su falta de fe se vieron privados de los milagros. Ya la fe y la aceptación del misterio de su persona es el primer milagro. El resto es consecuencia, o como dice el mismo Señor Jesús, será añadidura. Que el Señor nos ayude a comprender la realidad maravillosa de la encarnación, un Dios cercano, un Dios casi que pasa de manera desapercibida en medio de nosotros, pero al fin y al cabo un Dios en el cual está presente la plenitud de la divinidad y el poder para salvarnos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.